Y hasta aquí esta entrega sobre el Adviento, la Navidad, la transformación del encuentro de Jesús, la necesidad de predicar y de hablar del mismo Dios y de actuar de forma conjunta con otros hermanos para que esta sociedad, esta Navidad, encuentre la luz de la salvación. Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y hoy estamos haciendo nuestro podcast en directo. Lo editaremos y lo subiremos a la red. Como siempre ya saben que lo pueden seguir en nuestro canal de cenio.fm, Perlas Cristianas, y allí encontrarán las emisiones en directo. Pero bueno, hoy estamos en el domingo de Gaudetes y ese domingo de Gaudetes es un domingo de alegría. Y tal y como nos describía hoy el párroco en nuestra parroquia, aquí, al ladito de nuestra casa, nos estaba recordando la importancia de tener esperanza. Y señalaba que probablemente los cristianos hoy somos los más desesperados del planeta, mucho más que otros muchos. Y probablemente no sabemos por qué. Porque, bueno, pues todos nosotros sabemos que deberíamos ser los más afortunados y vivir con la mayor esperanza del mundo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque nosotros sabemos que tenemos ya la victoria en nuestras manos. Cristo, como Redentor, nos lo ha manifestado así. El párroco nos recordaba que vivir sin esperanza es una mala forma de acercarnos a la Navidad, que precisamente eso es lo que se busca y se pretende en la Navidad, que es crecer y recrecernos en lo que sería pues esa esperanza infinita que nos da el sabernos reconocidos por el mismo Dios y salvados por el mismo Cristo, su Hijo. Ese es el primer mensaje de nuestro podcast, en el que hoy, domingo de Gaudetes, queremos traer lo más importante, que es la alegría de la esperanza, la alegría que nos da el saber que vamos a ser beneficiarios de esa redención copiosa y que todos aquellos que nos han precedido y que hemos podido amar y querer están ya en el cielo contemplando la gloria del Señor. Pero en este domingo de Gaudetes comenzaremos la semana caminando hacia bueno, pues el siguiente fin de semana, que es más o menos el último domingo de el Adviento. Y muchas de las parroquias pues tendrán la oportunidad de plantearse el hecho pues de la semana de la confesión, ¿no? De tener una celebración penitencial. Y es ahí donde queremos aportarles una reflexión sobre en qué medida la moral y el Evangelio están unidos. Vamos a plantearles, pues, de alguna forma, que la moral cristiana y el Evangelio de Cristo es un encuentro necesario. ¿Y por qué les hablamos de moral? Pues porque para poder vivir una penitencial tenemos que tener un comportamiento ético en nuestras vidas y reconocer ese comportamiento ético como fundamental en nuestras vidas. Vamos pues a escuchar una pequeña reflexión sobre este tema. La moral cristiana, fundamento ético. La moral cristiana es el conjunto de normas, valores y principios que se derivan de la enseñanza cristiana sobre lo que es bueno y justo. Se basa en los mandamientos, las enseñanzas de Jesús y la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, principios como la justicia, la caridad y la verdad son pilares de esta moral. Sin embargo, la moral cristiana no es un fin en sí misma. Su propósito es guiar al ser humano hacia una vida que refleje el amor de Dios y promueva el bien común. En este sentido, la moral cristiana se convierte en un lenguaje ético que cualquier sociedad, cristiana o no, puede entender y adoptar. Su universalidad radica en valores como la dignidad humana, el respeto mutuo y el rechazo de la violencia, elementos esenciales para la convivencia social. Desde esta perspectiva, la moral cristiana actúa como un puente social. Ayuda a construir una sociedad más justa y solidaria,
incluso cuando no todos comparten la fe en Cristo. Esto pone de manifiesto su necesidad como hecho social. La moral cristiana ofrece una brújula ética que permite a las comunidades afrontar dilemas cotidianos y estructurar leyes y normas que promuevan el bien común. El Evangelio de Cristo, un llamado a la transformación interior. Por otro lado, el Evangelio de Cristo no es simplemente un código ético o una serie de reglas morales. Es el anuncio de una buena noticia. Dios ama a la humanidad y ha enviado a su Hijo para redimir al mundo. Este mensaje trasciende lo moral porque apunta al corazón humano, a la necesidad de una transformación radical desde el interior. Jesús no vino a imponer un sistema moral, sino a invitar a las personas a una relación viva con Dios. Su enseñanza supera los límites de la moralidad porque implica una renovación del espíritu. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este amor total, que incluye a Dios y al prójimo, no se puede reducir a normas, sino que exige un cambio profundo en la forma de vivir y entender la existencia. El Evangelio desafía incluso las mejores intenciones morales, porque va más allá de lo que el ser humano puede lograr por sí mismo. Mientras la moral cristiana define lo que está bien y mal, el Evangelio llama a depender de la gracia divina para vivir de acuerdo con ese ideal. La necesidad de la moral al predicar el Evangelio. Aunque el Evangelio trasciende la moral cristiana es indispensable para predicarlo de manera efectiva. Una sociedad que carece de un marco ético difícilmente estará abierta a escuchar un mensaje espiritual. La moral cristiana, al ser comprensible y aplicable en cualquier contexto, prepara el terreno para que el Evangelio sea recibido. Por ejemplo, si una comunidad está dividida por el egoísmo y la injusticia, los valores de la moral cristiana, como el perdón y la solidaridad, pueden comenzar a sanar esas fracturas. Al adoptar estos principios, la sociedad se vuelve más receptiva al mensaje de amor y redención que ofrece Cristo. Además, los creyentes mismos necesitan una base moral sólida para vivir el Evangelio de manera creíble. La coherencia entre la fe proclamada y la vida vivida es esencial para el testimonio cristiano. La moral entonces no sustituye al Evangelio, pero lo sostiene y le da credibilidad ante el mundo. Conclusión. La moral cristiana y el Evangelio de Cristo tienen roles diferentes pero complementarios. Mientras la moral ofrece una guía para una convivencia justa y ordenada, el Evangelio transforma el corazón humano desde la raíz. Juntos, forman un camino integral que une el llamado ético con la dimensión espiritual, mostrando que la fe cristiana no solo apunta al cielo, sino también al corazón de la sociedad. Bueno, pues ya vemos aquí cómo, bueno, pues nos presenta el hecho moral como una parte importante para todos los que somos cristianos, somos católicos. No podemos plantearnos vivir el Evangelio en esta sociedad después de 2000 años, pues sin tener presente la moral, esa moral que se ha construido en torno al Evangelio y que todos tenemos que, que tener presente, muy presente. El otro día en una charla pues se planteaba una pregunta sobre qué se debía hacer, si debíamos salir a la calle actuando o simplemente teníamos que de alguna forma callar y actuar, es decir, actuar simplemente, vivir la vida y que los demás muestren. Les vamos a poner el corte porque creemos que puede ser interesante para todos ustedes el entender en qué medida esa situación se puede dar. Vamos con el corte, un segundito. Comenzar entonces esta sesión. Vamos a buscarlo. Más o menos estaría por aquí. Esto es el futuro hispánico de Chesterton con José María Contreras, Carlos Esteban y Julio Llorente. Y la persona que hace la pregunta es el ex consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper. Vamos pues con ese corte. Cosa muy breve. No es igual porque es francés. No. De verdad, que tienes una manera completamente diferente, es decir, parten de lo mismo, evidentemente una misma cosmovisión, son católicos, conversos. Les tengo que recordar que este era un congreso sobre Chesterton y que lo tienen en disposición en
en lo que es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y es el futuro hispánico de Chesterton. ¿De acuerdo? Yo coincido contigo. A mí la semejanza me parece evidentísima, con la salvedad de que Hadjadj es francés, efectivamente. Y me llevé una alegría porque en su último libro, Hadjadj, que es sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica, reconoce esa deuda con Chesterton. Yo la veía clarísima, pero nunca le había leído el reconocimiento, y se lo leí. Yo, que soy discípulo de Chesterton, pues sentí un secreto regocijo. Yo veo una coincidencia, por ejemplo, en el tema de la carne. José María escribió en su momento un artículo estupendo sobre Hadjadj y la carne, y creo que ambos son un antídoto contra el gran mal de nuestro tiempo, que para mí es el gnosticismo. Me niego a desarrollarlo ahora porque sería excesivo, pero sí veo ese paralelismo, y celebro que lo hayas descubierto tú también. Yo nada que añadir. Es verdad que he conocido a mi aversión a Hadjadj, pero es una aversión envidiosa, porque veo que sí, con sus cosas particulares, pero que está muy vivo el fuego de Chesterton dentro de él, y tiene un porrón de hijos, y escribe yo que sé cuántos libros, y es, si no siempre brillante, siempre solvente, y la mayoría de las veces brillante. Nada, una maravilla. Pasa un poco como con Enrique, el heredero de Chesterton en España, que son tan ejemplares que uno dice, bueno, que se deslumbra. Pero sí, estupendo. Bueno, yo, aprovechando que estáis aquí los medios de comunicación, y para esta es la intervención de Ángel Samper. Yo he tenido, pues no sé si la mala suerte, empezar a Chesterton por Santo Tomás, que es el libro más complicado. En la página 168 dice algo, porque elevar a Santo Tomás y Chesterton juntos en el mismo estadio, pues son palabras mayores. Pero sí que hay una simplificación que dice llevar la filosofía a la teología, la dependencia de la filosofía a la teología, y la dependencia de la teología de la santidad. Chesterton habla constantemente de la inocencia y de la niñez. Santo Tomás, hay un momento, después de descubrir todo lo que había descubierto y desarmar, como hizo Chesterton, desde el conocimiento y desde la erudición a todo el mundo, dice Santo Tomás que tiene una visión y que todo lo que sabía prácticamente no sabía nada, con esa visión que tiene sobrenatural. El entendimiento de la santidad es muy sencillo, lo tenemos todos presente y es muy sencillo. Lo que quiero dejar a los medios de comunicación y a todos los aquí presentes, que los complejos que tenemos los católicos de salir a la calle y de decir, yo hay dos palabras que he dicho siempre que hay que trasladar, que es la firmeza, el convencimiento, tenemos la razón, y la delicadeza, porque va también con nuestra forma de pensar y de creer. Lo que tenemos que hacer es salir a la calle, ese estadio de dependencia, la santidad, la teología depende de la santidad y la filosofía depende de la teología, lo tenemos mucho más sencillo, porque los dos nos dicen que una vez que hemos elevado el conocimiento, todo es mucho más sencillo. Y ahí está Chesterton hablando constantemente, y lo que le encantan los niños y la inocencia antes de sacarlos a la calle, que ahora los niños pues muy tempranamente ya se contaminan en esta sociedad que estamos viviendo, y lo habéis dicho vosotros, creo que lo has dicho tú, lo sobrenatural, que es donde tenemos que nosotros, y especialmente los medios de comunicación, aprovechando que estáis vosotros, que no salgamos a la calle con complejos, porque yo, que soy, se lo he dicho a Fernando, que Fernando nos da encargos, y aquí estábamos antes con Sergio, que se ha marchado antes a Tarragona, precisamente con ese problema que tú lo has nombrado, que para mí también es nuevo, el tema de la globalización, que nos va a superar a todos, y que algo vamos a tener que hacer, pues porque va a haber que poner orden en lo que es en este nuevo concepto de distributismo, que la palabra no suena muy bien, igual habría que cambiarla, pero evidentemente estoy con vosotros que
La globalización, tal como la tenemos ahora, es un problema, una espada de Damocles muy grave para cargarse al mundo. Sí, vamos, comparto la observación. Simplemente me pregunto cómo debemos salir a la calle, porque cuando nos proponemos salir a la calle, corremos el riesgo de salir con nuestra palabrería y de que todo se quede en verborrea. Decía Pablo VI que nuestra época está quizá más necesitada de testigos que de maestros. Entonces yo creo que se trata de vivir nuestra fe como estamos llamados a hacerlo y de salir a la calle más como testigos que como maestros que sermonean. Más reflejando la verdad que se nos ha revelado que cacareándola, que es el riesgo que corremos en convertirnos en profetas que desatienden su propia vida. Entonces yo creo que se trata de vivir como católicos la fe que nos ha dado, la fe que hemos heredado. Y que cuando uno vive la fe que ha heredado, lo de salir a la calle, la evangelización, se da por añadidura. Se trata de vivir plenamente nuestra fe. Y veo un riesgo en enfatizar la necesidad de salir a la calle. El riesgo de la palabrería, por un lado, o el riesgo del activismo. Pero no. Sí, lo ha dicho antes la santidad, sí, por eso. Eso es. Bueno, pues ya hemos escuchado la intervención, la pregunta y la respuesta. Y bueno, pues vamos a traer aquí, añadiendo al que ha respondido lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Pues cuida mucho tus actos porque probablemente los demás serán lo más próximo que nunca tendrán el Evangelio, porque nunca lo leerán, sino simplemente verán tus actos. Y esta frase que en San Francisco queda tan bien, es compleja de asumir en estos tiempos donde el combate espiritual, el combate de fe, es intenso. Ya nos gustaría, ¿verdad?, que con el modelo de la actuación de cada uno de nosotros fuera el medio, el transporte, el camino para que los que nos rodean encontraran la verdad del Evangelio. Lo cierto es que eso es muy complejo porque no solamente está la visión de nuestros comportamientos y de nuestras actuaciones, sino que todas esas actuaciones están cubiertas por los focos de los que nos rodean y cómo pueden interpretar nuestras actuaciones y recomendar nuestras actuaciones. El pensar que con nuestras actuaciones somos capaces de llevar el Evangelio, la luz del Evangelio y la verdad, pues ya nos gustaría, ¿verdad?, a todos los que somos católicos, que en el silencio, nuestro silencio, fuera suficiente. Les voy a traer una poesía de San Juan de la Cruz, donde San Juan de la Cruz habla de la poesía, habla del silencio. Y bueno, pues ese silencio que nos aporta dice algo así. Dice el silencio, San Juan de la Cruz. El silencio es mansedumbre cuando no contestas a las ofensas, cuando no reclamas tus derechos, cuando dejas a Dios la defensa de tu honor. El silencio es misericordia, cuando no revelas la culpa de los hermanos, cuando perdonas sin investigar el pasado, cuando no condenas, sino intercedes por medio del interior. El silencio es paciencia, cuando sufres sin quejarte, cuando no buscas consuelo entre los hombres, cuando no intervienes, pero espera a que la semilla brote lentamente. El silencio es humildad, cuando te callas para dejar surgir a los hermanos, cuando dejas que tu actuación sea mal interpretada, cuando dejas a otros la gloria de la empresa. El silencio es fe, cuando te callas porque es Él quien actúa, cuando renuncias
a las voces del mundo, para estar en su presencia, cuando no buscas comprensión, porque te basta con ser amado por Él. El silencio es adoración. Cuando abrazas la cruz sin preguntar por qué, en la certeza íntima que este es el único camino correcto. Este es el silencio que describe San Juan de la Cruz. Pero evidentemente es un silencio personal, es un silencio de hermanos, es un silencio monacal, es un silencio de convivencia entre los propios católicos o los propios cristianos. Es un silencio de intimidad con Dios. Pero si observamos y nos planteamos, ese silencio no es el que utilizó Jesús. Jesús hubiera podido perfectamente no haber trasladado su palabra por medio de la palabra. Es decir, Jesús actuaba y hablaba. Y claro, pensar que nosotros, con nuestras limitaciones humanas, con nuestro pecado, con nuestras grandes limitaciones, simplemente con nuestras actuaciones, nuestro comportamiento, vamos a ser capaces de trasladar el Evangelio, la luz, la verdad, la belleza y la bondad, pues es cuando menos pretencioso. Sabemos que salir a la calle pues tiene sus peligros, es decir, tiene el peligro de que nuestras manifestaciones verbales sean incompletas o incorrectas. Pero no tenemos otra forma de trasladar en este mundo, que es una batalla espiritual, la luz del Evangelio. Imaginemos que nos planteásemos ese criterio de silencio y de testimonio desde un sacerdote en una parroquia. En una parroquia donde hay complicaciones, hay situaciones morales que no gustan, hay situaciones de pecado, hay relaciones pecaminosas. Es decir, hay una falta de verdad, de luz evangélica. Y el sacerdote optará por callar y no trasladar a lo largo de sus actuaciones, en sus homilías, en sus predicaciones, en sus rezos, no llevar a la palabra de la luz. O la luz en la palabra. Pues sería muy complicado que los parroquianos entendieran que algo estaba sucediendo que no era lo correcto. Pero de alguna forma, cuando los católicos nos asomamos a la actuación, a la acción, a la calle, siempre existe ese temor de que nuestras actuaciones puedan ser criticadas. Y ya sabemos que los que somos católicos rápidamente se nos puede criticar, porque si coges el Evangelio en la mano y nos colocan a nosotros en un espejo, siempre van a encontrar debilidad, miseria y pecado. Con lo cual, no actuar, no hablar y dejar que sea simplemente mis comportamientos y mi forma de vida y mi estilo de vida el que les hable a los demás, es complejo porque probablemente los demás estarán mirando para otro lado. Por eso, en este momento de Adviento, en esta semana que comenzamos, será importante la confesión de los pecados. ¿Para qué? Para que una vez puestos encima a la luz, eso encima de la mesa a la luz, esos comportamientos que son errados y que nuestra conciencia nos explica y nos presenta como errados, podremos volver otra vez a caminar y sin duda coger con alegría y esperanza al que ha resucitado. Les vamos a trasladar pues unas breves ideas de lo que supone la confesión, más que como una herramienta psicológica, como un elemento que nos ayuda a limpiar nuestra alma y a conseguir estar más próximos del mismo Cristo. Vamos con ello. La confesión, más que una herramienta psicológica. La confesión en el cristianismo no es una terapia psicológica.
Su esencia no está en aliviar tensiones emocionales ni en resolver problemas internos. La confesión tiene una dimensión espiritual profunda. Es un encuentro con Dios que trasciende cualquier beneficio psicológico. Primera idea, la confesión como reconciliación con Dios. El acto de confesar los pecados no busca la tranquilidad mental. Su propósito es restablecer la relación entre el creyente y Dios. El pecado rompe este vínculo. La confesión lo repara. Esto se basa en el perdón de Dios. No es un proceso humano. El sacerdote actúa en nombre de Cristo. Su papel es interceder y transmitir el perdón divino. En este contexto, la confesión tiene un carácter trascendente. No depende de la voluntad del hombre. Se centra en la acción de Dios. Este encuentro es único. No puede sustituirse con ejercicios terapéuticos. Segunda idea, la confesión como acto de humildad y conversión. Confesar los pecados implica un reconocimiento de la propia fragilidad. Es un acto de humildad. El creyente acepta sus errores, reconoce que ha fallado. Este paso es esencial para avanzar en el camino espiritual. La confesión no busca solo identificar errores. Su fin es la conversión. El creyente no se detiene en el arrepentimiento. Da un paso hacia un cambio real. Esto implica una decisión concreta. La intención es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El cambio no surge por fuerza personal, es el resultado de la gracia divina. En este sentido, la confesión trasciende cualquier enfoque psicológico. No se trata de entender los motivos del pecado, se trata de abandonarlo y volver a Dios. Tercera idea, la confesión y la comunidad de fe. La confesión también tiene una dimensión comunitaria. El pecado no solo afecta la relación con Dios, también hiere a la comunidad de creyentes. Por eso la reconciliación es doble. Se restablece la comunión con Dios y con la Iglesia. El sacerdote representa a la comunidad. Su papel no es de consejero, es un mediador espiritual. El perdón recibido en la confesión no es privado. Fortalece la relación con toda la comunidad. Esta dimensión es espiritual. No se reduce a dinámicas humanas. La confesión no es un espacio para explorar emociones. Es un sacramento que implica la acción de Dios. Por eso, no debe confundirse con herramientas psicológicas. Conclusión. La confesión no es terapia. No busca resolver problemas emocionales ni ofrecer consuelo psicológico. Es un encuentro con Dios. Es una reconciliación que restaura la relación con Él y con la comunidad. Su esencia es espiritual. Su propósito es la conversión y la vida nueva en Cristo. Esto la distingue de cualquier práctica humana. Perdón. Bueno, pues ya estamos encontrándonos con, de alguna forma, pues con la realidad del Adviento, ¿no? Que es el encuentro con el mismo Jesús. Esa realidad del Adviento que es una experiencia que nos transforma, es una experiencia transformadora. Wow. Y de alguna forma esa experiencia transformadora es la que nos propicia que la Navidad sea un estallido de amor, de fuerza y de reconversión. Podemos ver ese encuentro que transforma en Jesús y el joven rico, que es llamado a la plenitud. El encuentro con el joven rico que nos narra el Evangelio de San Mateo es una invitación a la plenitud. No podemos olvidarlo. El joven se busca hacer el bien y se acerca con Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Mateo 19:16. Y Jesús le responde, recordándole los mandamientos a los que el propio joven afirma, todo eso lo he guardado, ¿qué me falta aún? Mateo 19:20. Y Jesús lo invita a dar un paso más y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Ese es el encuentro transformador. Jesús da un paso y nos pide algo. Nosotros tenemos que recibir esa palabra de Jesús y pensar cómo podemos responder. El joven rico se dio la vuelta y se fue triste. Dice, porque tenía muchas riquezas. A cada uno se nos pide algo diferente. No siempre es las riquezas. En muchas ocasiones es la humildad, la palabra, el silencio.
nuestro tiempo, el estar sentados con los más débiles callado para acompañar. Pero tenemos otros muchos ejemplos de Jesús y el encuentro. Por ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Este encuentro es totalmente significativo porque los judíos evitaban tratar con los samaritanos, lo sabemos. Pero Jesús, él rompe y le da igual esas barreras culturales y sociales. Pero no porque no crea que no son importantes, como algunas veces se nos quiere recordar que Jesús es un revolucionario. No, sino porque Jesús no está dispuesto a seguir las barreras que le impiden acercarse al hombre a Dios. Y le pide a la mujer, dame de beber. Juan 4:7. Es el diálogo entre Jesús y la samaritana. Se desarrolla en muchos niveles, pero está siempre cerca el agua viva, esa agua que sacia para siempre. Y la mujer al principio no lo comprende, pero Jesús le revela su propia vida, porque Jesús siempre nos revela nuestra vida. Si tuviéramos que hacer un test de cómo sabemos que estamos dialogando con nosotros o dialogamos con el Señor, es muy sencillo. El Señor, de forma amable, siempre nos presenta nuestra vida y nos recuerda nuestra vida con luz. Nos la ilumina, como diría Santa Teresa, ilumina la estancia y vemos el polvo. Y le dice Jesús, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. Y eso, sin duda, le impactó a la mujer samaritana porque le descubrió su realidad. Ella se reconoce delante de algo muy especial, del Mesías, de un hombre poderoso. Y ella, probablemente tocada por el Espíritu Santo, le dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo, y cuando venga nos lo explicará todo. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Jesús no se oculta. Jesús, ante la luz que recibimos, si estamos abiertos, Él nos presenta la realidad, su realidad. Él nos esconde. Este encuentro transforma a la mujer de la misma forma que nos transforma a nosotros. Deja su cántaro y corre a anunciar a los demás, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, toda su realidad. Toda la realidad presentada ante nuestros ojos nos llena de alegría porque nos damos cuenta que podemos ser, por una vez en la vida, salvados. Podemos volver a nacer. Jesús se muestra como el agua viva que satisface nuestra alma. Y eso es lo que buscamos permanentemente en ese encuentro. Ese encuentro que en estas Navidades se dará en la luz del nacimiento. Pero también tenemos el encuentro de la gracia, de aquellos que están alejados, de aquellos que no quieren conocer al mismo Dios. Jesús, en el Evangelio de Lucas, le grita a Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Perdón. La respuesta de Zaqueo no se deja esperar. Y en ese momento la gracia vuelve a transformar el corazón, como en la samaritana. Y Zaqueo, aturdido, sorprendido, dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré el cuádruplo. Lucas 19:8. Si queremos saber si nos hemos encontrado con Jesús, pues es sencillo. Si no hemos sido capaces ni por un segundo de decir, daré todo
los bienes a los pobres. Aunque luego, en el minuto segundo, lo repensemos. Pero si no hemos tenido esa luz, ese golpe de luz, pues probablemente es que no nos hemos encontrado con el mismo Jesús. Y Jesús nos dirá, hoy ha sido la salvación de esta casa, hoy ha sido la salvación de este pecador, podríamos decir, pues también este es hijo de Abraham. Jesús está con los brazos abiertos para todos, para los próximos y para los alejados. Lucas 19:9. En este encuentro, sin duda, podemos ver cómo Jesús busca a los alejados y los invita y nos invita a la conversión, a una conversión real. La presencia de Jesús no solo cambia a Zaqueo, sino que también impacta y transforma el entorno de Zaqueo. El encuentro del niño Dios entre pañales en un pesebre, rodeado de animales, con su madre María, con su padre José. Porque Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y da igual que nuestros pecados sean grandes como la mujer adúltera. Le da igual a Jesús. A él no le asustan nuestros pecados. Jesús no condena. Lo que hace Jesús es abrir la puerta para la salvación de todos. Y Jesús, ante la adúltera, desafía a los acusadores y les dice a la cara, mirándoles, el que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Juan 8:7. Y ante esta afirmación todos se marchan dejando sola a la mujer con Jesús. Nadie se atreve a lanzarle una piedra. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha sido visto interiormente por la mirada de Jesús. Y ante esa mirada, ninguno podemos ocultarnos. Nadie puede en lo oculto de su conciencia esconder la verdad. Esa verdad que todos conocemos. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, nadie, Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Juan 8, versículos del 10 al 11. Jesús no es cicatero. No es cicatero. Nos perdona. Nos da su libertad en el perdón. Pero Jesús no nos niega nuestro pecado. En absoluto. No nos engaña. No nos dice, no, hijo mío, tú no has pecado. Era culpable el otro. No. Nos muestra nuestro pecado, nuestra realidad. Pero sin embargo, Él nos ofrece de nuevo otra oportunidad. Esa oportunidad que tenemos que agarrarnos, que sujetarnos a ella. No podemos despreciarla. Jesús, en el encuentro con la mujer adúltera, revela el verdadero corazón de Dios, que no condena, sino que nos llama a la transformación, a la conversión, al cambio. Nos abre la puerta del encuentro del mismo Dios. Sin duda, este encuentro con la mujer adúltera es el encuentro que nos lleva a reflexionar sobre la misericordia como el camino hacia la renovación. Ese encuentro que nos llena de alegría. Bueno, y para finalizar, pues les vamos a ofrecer de nuevo el recuerdo de nuestro magnífico libro La Virgen María de Serafino Toñetti, que pues les recordamos el índice que tiene para que vean que les puede ser útil. Ya saben que no es un libro para leer como una novela. El libro de la Virgen María de Serafino Toñetti es un libro pensado para reflexionar en el camino diario y para encontrarnos con María y aproximarnos a ella, que es
la madre de Dios, la madre de Jesús, y la que en ese portal de Belén contempla al niño tras su nacimiento. María en Belén, María en el portal de Belén. Esa es la situación, pues, de estas Navidades que vamos a vivir de nuevo para abrirnos de nuevo a la alegría y a la esperanza. Gaudetes Domini. Porque rezar con María en la gruta de Belén significa primero dejarse atraer por el abismo de la divinidad humanidad de Dios. María sabe muy bien que ese Hijo de Dios es el ungido por el Padre. Ella no hizo más que decir sí, fiat, y quedó embarazada de manera sobrenatural. Jesús que es el nombre que el mismo Dios eligió y puso en boca de María para que nosotros supiéramos que Dios salva. Y dice Serafino Toñetti en el capítulo 4 con María en Belén, dice: la Virgen es la primera persona que llama a Jesús por su nombre que solo ella sabía, o en todo caso San José. Y al decir el nombre no pensó en un término genérico, Dios salva en general, sino que siendo la primera que lo contempló, tuvo que pensar, Dios me salva. Porque Manuel es Dios con nosotros, y la salvación nunca es un término indeterminado, sino personal. Nos salvamos cada uno de nosotros. Ayudamos a los demás a salvarse. Nos salvamos en comunidad y en familia, pero por nuestras actuaciones individuales y personales. Les recuerdo pues este libro de la Virgen María de Serafino Toñetti, que lo pueden comprar abajo en la descripción de este vídeo, allí en Amazon, a precio de coste. No tiene más que los cargos de transporte y de publicación, no hay más cargos. Así que disfrútenlo en estas Navidades y permitan que el día 1 de enero, que es el día de la Virgen María, comience en su casa la Virgen María de Serafino Toñetti, porque seguro que les será de mucha utilidad. Y hasta aquí esta entrega sobre el Adviento, la Navidad, la transformación del encuentro de Jesús, la necesidad de predicar y de hablar del mismo Dios, y de actuar de forma conjunta con otros hermanos, para que esta sociedad, esta Navidad, encuentre la luz de la salvación. Hasta aquí, señores, y les dejamos con un poquito de música navideña que también es importante. Hasta la siguiente.